Mushoku Tensei, volumen 6. Niñez, arco, regreso a casa. Capítulo 13. La resolución de la joven señorita. Cuando terminó la reunión, el sol ya se había puesto. Regresé a mi habitación. Estaba amueblado con lo más mínimo de lo esencial, y mi equipaje estaba esparcido sobre él. Si bien reconocí la necesidad de ordenar, no sentí ninguna motivación para hacerlo. En cambio, me senté en mi cama. Mi cuerpo se hundió en el colchón duro. Parecía estar más exhausto de lo que pensaba. Uf. No es que haya hecho algo particularmente agotador hoy. Aún así, la fatiga se aferró rápidamente a mi cuerpo. ¿Quizás esto era lo que la gente llamaba agotamiento mental? No, no fue eso. Acababa de recibir una gran conmoción. Sauros, Philip y Hilda, nunca había tenido una conversación particularmente íntima con ninguno de ellos. Aún así, cuando cerraba los ojos, recordé haber salido a dar un largo paseo con Sauros, inspeccionando los cultivos de la región mientras me preguntaba cómo estaba Eris. Recordé a Philip con esa horrible sonrisa en su rostro cuando propuso que nos hiciéramos cargo de la casa Bóreas juntos. Recordé cómo Hilda me rogó que me casara con su hija y fuera parte de su familia. Todos se habían ido ahora. Ni siquiera quedó su casa. Esa gran mansión, a través de la cual resonaron voces retumbantes, se había ido. La sala de recepción donde Eris y yo habíamos bailado, la torre donde el anciano tenía sus citas, la biblioteca llena de documentación relacionada con la región, todo había desaparecido. Tampoco era solo la mansión. Villabuena también se había ido, no es que haya ido a verlo por mí mismo. El árbol de nuestro jardín que Zenith tanto atesoraba, el que fue carbonizado por un rayo cuando Roxy me estaba enseñando magia de agua a nivel santo, y el gran árbol bajo el que Sylphie y yo habíamos jugado, todos esos también se habían ido. Espera, porque los árboles fueron lo único que me vino a la mente cuando traté de recordar Villabuena. Bueno, lo que sea. Todo se había ido. Lo había entendido lógicamente después de que Paul me lo contara, pero verlo en persona fue un shock más grande de lo que pensé que sería. Uf. Justo cuando dejé escapar otro suspiro, un fuerte golpe llegó a mi puerta. Entré. Ordené que entraran. Era Eris. Buenas noches, Rudeus. Eris, ¿estás bien ahora? Estoy bien, dijo mientras se paraba frente a mí, tomando su pose habitual. Ella no parecía deprimida en absoluto. Impresionante como siempre. Su familia había sido completamente aniquilada y ella todavía era mucho más fuerte que yo. En realidad, por lo general ni siquiera llamaba, solo abría la puerta con el pie. Quizás estaba deprimida. Bueno, pensé que así terminarían las cosas. Ah, ¿de verdad? Eris habló como si no le molestara en absoluto. Como dijo antes, parecía que se había preparado para esto. Específicamente, por la posibilidad de que su familia esté muerta. No me atrevía a hacer lo mismo. Incluso ahora, sin saber dónde estaba Zenith, tenía que creer que estaba viva. Era mucho más probable que estuviera muerta, y lo entendí intelectualmente, pero no me atrevía a aceptarlo. Eris, ¿qué vas a hacer después de esto? ¿Qué quieres decir? Escuchaste sobre esas cosas del señor Alphonse, ¿verdad? Lo hice. Pero, ¿a quién le importa todo eso? ¿A quién le importa? Le respondí como un eco. Eris me estaba mirando directamente. De repente me di cuenta, aunque un poco tarde, de que su atuendo era diferente. Estaba vestida con el traje negro de una sola pieza que no había usado ni una vez desde que lo compró en Millition. Combinaba también con su cabello rojo que casi parecía un vestido. Podía ver sus pechos empujando a través del delgado material. ¿Eh? ¿Entonces no lleva sujetador? Tras una inspección más cercana, me di cuenta de que su cabello estaba un poco húmedo. También podía oler el jabón, algo que solo noté justo después de que ella se bañara. Y no fue solo eso. Normalmente, Eris no tenía un olor particular con ella, pero yo logré coger una débil fragancia dulce ahora. ¿Perfume? Rudeus, estoy sola ahora. Sola, eso era cierto. Ella no tenía familia. Tenía hermanos emparentados con ella por sangre, pero no eran familia. Y además de eso,
Recientemente cumplí 15 años. En el momento en que la escuché decir 15, entré en pánico. ¿Cuándo? ¿Cuándo había pasado su cumpleaños? El mío estaba a solo 1 o 2 meses de distancia, lo que significaba que el de ella debía haber sido hace aproximadamente un mes. Ni siquiera me di cuenta. Lo siento por no recordar. ¿Qué día había sido su cumpleaños? No podía recordar que ella ni siquiera dejara caer una pista al respecto. Pensé que Eris haría mucho escándalo por cumplir los 15. ¿Realmente no había habido nada? ¿Ningún día en el que ella había dicho algo que indicara que era su cumpleaños? Puede que no te hayas dado cuenta, pero fue el día en que Rudyard me dijo que era un adulto. Ah. Así que eso era. Todo ha cobrado sentido ahora. Esto apesta. ¿En serio? No me di cuenta, pensé. ¿Debería traerte algo? ¿Hay algo que quieras? Sí, hay una cosa que quiero, dijo. ¿Qué es eso? Una familia. Me quedé sin palabras cuando dijo eso. Eso no era algo que pudiera darle. No podía devolverle la vida a la gente. Rudeus, conviértete en mi familia. ¿Eh? Cuando de repente la miré, me di cuenta de que a pesar de lo oscura que se había vuelto la habitación, su rostro estaba rojo brillante. ¿Era esto, bueno, ya sabes, una propuesta? ¿Te refieres a hermano y hermana? No me importa cómo quieras llamarlo. Estaba roja hasta las orejas, pero aún así no apartaba la mirada. Entonces, básicamente, lo que estoy diciendo es, vamos a dormir juntos. No tenía ni idea de lo que estaba hablando, créeme. Tranquilízate y pensemos en el significado de sus palabras, me dije. Podría conjeturar, basándome en su propuesta de que deberíamos dormir juntos, que ella también estaba impactada por todo lo que había sucedido. Probablemente quería estar conmigo para curar las heridas infligidas en su corazón. Una familia. O en este caso, una familia fingida, supongo. Pero me siento un poco solo hoy, así que podría terminar haciéndote algo pervertido. Para ser honesto, no tenía confianza en mí mismo. Quiero decir, no estaba seguro de poder meterme en la cama con ella, sentir el calor de su cuerpo y aún poder contenerme. Incluso Eris debería haberlo entendido. Y todavía. Tú, puedes hacerlo hoy. Ya te lo dije antes, no va a ser solo, un poquito, si lo hago, advertí. Lo recuerdo. Y estoy diciendo que puedes salirte con la tuya conmigo. Después de escuchar su respuesta, miré fijamente el rostro de Eris. ¿Qué diablos estás diciendo? Me encontré pensando. Quiero decir, vamos. Después de que le dijeran eso, mi hombrecito ahora estaba teniendo su propia pequeña ovación de pie. ¿Por qué de repente estás diciendo todo esto? Yo pregunté. Te prometí que lo haríamos cuando cumpliera 15, ¿verdad? Eso era cuando yo cumpliera 15 años, ¿verdad? Cualquiera de los dos, no me importa, dijo. A mí me importa. Esto fue raro. Algo extraño. Vamos, piensa, ¿qué fue lo extraño? ¿O lo tengo? En otras palabras, Eris se sentía desolada. Entonces, tal vez ella estaba siendo autodestructiva. Había visto escenas como esta en numerosas ocasiones en juegos eróticos. Las personas se consolaban unas a otras para afrontar la pérdida de alguien. Y por consolar, me refiero a encerrar sus cuerpos juntos físicamente. De acuerdo, sí, lo tengo. Aún así, ¿qué decía eso de mí si ponía mis manos sobre ella en este tipo de situación? Era casi como si me estuviera aprovechando de ella cuando estaba débil. Por supuesto, quería hacerlo, ¿de acuerdo? La peor parte de mí era la alegría de, deshagámonos de nuestra virginidad. ¿Pero no era eso algo que debería hacer en circunstancias más normales? Ambos teníamos dolor, y si nos dejamos atrapar por el momento, lo lamentaríamos más tarde, estaba seguro. Pero puede que no tenga otra oportunidad con ella dándome un permiso como este. Si de repente decidía marcharse y estar con Pilemon, nuestra promesa se iría por la ventana. No, olvídalo. Realmente no quería que alguien más robara la primera vez de Eris. Yo quería hacerlo. Lo quería.
pero tenía la sensación de que no deberíamos. Me había burlado de todos los protagonistas indecisos de las historias de Aren antes. Los había llamado cobardes que no podían reunir el valor cuando era necesario. Y ahora que en realidad era mi turno de estar en la misma situación, yo era el que dudaba. ¿Qué se suponía que debía hacer? Independientemente de lo que decidiera, sentí que me arrepentiría más tarde. Solo dejaría de lamentarlo dentro de 2 años cuando, en mi 15º cumpleaños, Eri se presentaría con una cinta envuelta alrededor de su cuerpo. Aquí está tu regalo de cumpleaños. Como podría golpearte accidentalmente, también me até las manos. Siéntete libre de hacerme lo que quieras, decía mientras se sentaba encima de mi cama. Ah, no. Espera. Casi me muero recientemente. En lo que pensé que eran los últimos momentos de mi vida, había estado lleno de arrepentimiento. Todavía había cosas que quería hacer, y no había garantía de que algo similar no suceda en los 2 años que quedan antes de mi 15º cumpleaños. No era como si pudiera escapar de la muerte por poco para siempre. Quizás debería deshacerme de mi virginidad ahora mismo, antes de que surjan problemas similares en el futuro. No, pero espera un segundo. Dios. Eris debe haberse sentido frustrada por mi indecisión. Se aclaró la garganta y luego se sentó suavemente en mi regazo. Se colocó de lado para poder envolver sus brazos alrededor de mi cuello, presentándome la vista de sus pechos bronceados y su hermoso rostro. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero de repente se dio cuenta de que algo estaba presionando contra su muslo. Su rostro se puso aún más rojo. ¿Qué diablos es eso? Es porque eres tan linda. Eri se limitó a tararear a cambio y apretó los muslos contra la cabeza de mi hombrecito. Fue una sensación suave y placentera. Mi hombrecito estaba muy contento y su padre, yo, tenía dificultad para respirar. ¿Esto significa que estás encendido ahora mismo?, ella preguntó. Sí. Así que no te disgusto, ¿verdad? No. ¿Estás preocupado por mi padre y mi abuelo? Sí. Rudeus, me has estado mirando traviesamente todo este tiempo. Sí. ¿Pero todavía me vas a rechazar? Sí. Asentí finalmente. Mi mirada estaba clavada en la base de su cuello, su pecho. Ella ya había conquistado mi cuerpo con sus suaves muslos, la sensación de su pecho presionado contra mí y su aroma, que llenaba mis pulmones mientras inhalaba. Era como un perro moviendo la cola. Pero convoqué los últimos hilos de la razón que quedaban dentro de mí y dije, una promesa es una promesa, no es así. Dijimos que esperaríamos hasta que cumpliera los 15. En el momento, hablando con franqueza, esa promesa significó hacerme caso omiso. Incluso yo no estaba del todo seguro de por qué me estaba conteniendo. En respuesta a mis palabras, Eris simplemente resopló. Su aliento acarició mi mejilla. Oye, Rudeus. Mi madre me enseñó esto, pero como es vergonzoso y tengo prohibido usarlo más, solo lo voy a decir una vez, dijo, tomando una respiración profunda. Acercó su rostro a mi oído. Luego vinieron unas palabras, en un tono tan suave y dulce, que era como si se hubiera deshecho un sello prohibido. Rudeus, quiero ser tu pequeña gatita. Miau. Esas palabras pasaron directamente por mi oído y se infiltraron en mi cerebro simplón, apagando los últimos hilos de la razón que me impedían ceder. Eris era una perrita. Una perrita salvaje, aunque su última palabra fue miau. En respuesta a esas palabras, yo también me convertí en una bestia. Una criatura del instinto, una que empujó a Eris hacia la cama. Esa noche, Eris y yo subimos juntos los escalones hacia la edad adulta. Durante ese tiempo, me olvidé de los otros asuntos complicados que nos pesaban. Todo en lo que podía pensar era en cómo quería estar con Eris. No dije tanto, pero creo que la amaba. Quería protegerla para siempre. No me importaban las circunstancias. Paulo había dicho él mismo, ¿no? ¿A quién le importaban los deberes de un noble? No necesitaba pensar en cosas así. Haría cualquier cosa para ayudarla. Mientras estábamos en eso, 3 niños estarían bien, pero estaba seguro de que ganaríamos más que eso. Estaba eufórico. Ni siquiera se me pasó por la cabeza preguntarme qué estaría pensando Eris.
punto de vista de Eris. Mi nombre es Eris Boreas Greyrat. Ese día me convertí en adulta. Rudeus me dio el regalo que quería para mi 15 cumpleaños. Fue un poco diferente de lo que habíamos prometido, pero nos atamos de todos modos. Amaba a Rudeus. ¿Cuándo fue que comencé a darme cuenta de mis sentimientos? Así es, fue en su 10º cumpleaños. Estaba durmiendo cuando mi madre me despertó de repente, me vistió con un camisón rojo brillante y, con una expresión seria en su rostro, me dijo: «Ve a la cama de Rudeus y entrégale tu cuerpo». No estaba en contra de tener sexo, pero estaba confundida. Mi madre y Edna me lo habían explicado y se habían asegurado de que entendiera que sucedería algún día. Aún así, no estaba preparada para eso entonces. Pensé que estaría más lejos en el futuro. Independientemente de si Rudeus sabía de mi inquietud, tocó mi cuerpo de todos modos. Él y mi padre se habían quedado despiertos hasta tarde hablando juntos, así que quizás ya le habían contado sobre esto. Mientras consideraba eso, otro pensamiento apareció en mi cabeza. Quizás en realidad no me ama. Quizás solo lo estaba haciendo porque mi padre se lo dijo. Incluso en ese entonces, Rudeus era una persona increíble. Sabía todo y podía hacer cualquier cosa, pero eso no obstaculizó su deseo de seguir aprendiendo. Simplemente siguió avanzando. Estaba seguro de que me sentaba bien. Sin embargo, cuando su respiración se volvió irregular, no tuve la sensación de que se preocupara por mis sentimientos. Solo fui una recompensa que le dio mi padre. Cuando me di cuenta de que ya no estaba de acuerdo con eso, lo empujé y corrí de él. Regresé a mi habitación, pero luego me asusté. Tal vez acababa de hacer algo que nunca podría retractarme. Quizás había desperdiciado mi última oportunidad. Mi madre me dijo que nadie más que Rudeus me aceptaría, y estaba segura de que tenía razón. Me había reunido con los otros niños de familias nobles en numerosas ocasiones, pero ninguno de ellos tenía tanto valor como Rudeus. Rudeus había estado interesado en mi cuerpo desde que nos conocimos. Había intentado voltear mi falda, bajarme las bragas, tocar mis pechos. Cada vez, lo golpeaba para ahuyentarlo. Cuando todavía asistía a la escuela, golpeaba a los chicos que se burlaban de mí y nunca más me decían nada engreído. Eso no funcionó con Rudeus. Honestamente, sentí, con cada fibra de mi ser, que cuando mi mamá dijo que Rudeus era el único, tenía razón. Si me odiaba, pensé que pasaría toda mi vida sola. ¿A quién le importa si solo soy una recompensa? Pensé. Al menos podemos estar juntos. Entonces, regresé a su habitación. Pero cuando Rudeus me vio, se arrodilló en el suelo y se desplomó como una rana. Se disculpó, diciendo que él era el que estaba equivocado. En respuesta, lo miré y le dije que esperara 5 años más. En ese momento, pensé que sería suficiente. Rudeus era lo suficientemente adulto como para esperarme. Fue entonces cuando comencé a enamorarme de él. Sin embargo, las cosas cambiaron pronto. Fuimos transportados a Dios sabe dónde y, cuando despertamos, había un súper parado frente a nosotros. Pensé que me estaban castigando. Castigada por hacer solo lo que quisiera. Siempre que estaba siendo realmente egoísta, mi madre me advertía que el súper vendría y me comería. Pensé que sería devorada por el demonio que había aparecido ante nosotros. Debería haber dejado que Rudeus me hiciera lo que quería esa noche, pensé. Podríamos guardar sexo serio para cuando cumplamos 15 años. Debería haberlo soportado y dejar que se saliera con la suya esa noche, hasta que estuviera satisfecho. Grité y me encogí de miedo en el suelo. Y la persona que vino a mi rescate no fue ni mi abuelo ni Ghislaine, fue Rudeus. Rudeus resolvió las cosas con el súper. A pesar de que él mismo debió estar abrumado por la ansiedad, a pesar de que yo era mayor que él, me calmó y me tranquilizó. Debe haberle hecho falta mucho coraje para hacer eso. Me enamoré de nuevo. Después de eso, incluso cuando su rostro se puso pálido, se ocupó de los demonios. No comió mucho. Ocultó el hecho de que no se sentía bien físicamente. Estaba seguro de que se estaba guardando su sufrimiento para sí mismo porque no quería preocuparme, así que decidí contenerme también. Reprimí el impulso de gritar y golpear a la gente, y dejé que Rudeus se encargara de las cosas.
Traté de actuar de la misma manera que siempre lo hacía, pero hubo momentos en los que simplemente no pude contenerme, cuando la ansiedad llegó hirviendo desde lo más profundo de mí y no paraba. Pero Rudeus no se enojó. Se quedó a mi lado. No hubo comentarios cortantes, simplemente acarició mi cabeza, envolvió sus brazos alrededor de mis hombros y me consoló. Durante esos tiempos, nunca cruzó fronteras. Normalmente era tan obvio en broma acerca de estar excitado por mí, pero durante esos momentos, nunca me tocaba más de lo necesario. Quizás estaba tratando de calmar mi ansiedad. Estaba pensando en mí, no solo en él mismo. Quería volverme más fuerte. Al menos lo suficientemente fuerte como para no ser una carga para él. Lo único que podía hacer mejor que Rudeus era empuñar mi espada, e incluso en ese sentido, no podía compararme con nuestro compañero, Ruigerd. Y aunque podría haber tenido una oportunidad en una pelea de espadas, no podía vencer a Rudeus cuando usaba magia. A pesar de todo eso, Rudeus me permitió ganar experiencia luchando con ellos. Estaba segura de que al grupo le habría resultado más fácil matar monstruos y viajar por tierra si hubieran sido solo ellos dos. El pensamiento me dio ganas de llorar. Me preocupaba que Rudeus pudiera darse cuenta de que los estaba reteniendo y llegar a odiarme. Me preocupaba que me dejara atrás, así que trabajé desesperadamente para hacerme más fuerte. Solicité que Ruigerd me capacitara. Me derribó varias veces. Cada vez que Ruigerd me preguntaba, ¿entiendes? Cada vez, recordaba las palabras de Ghislaine y asentía. Racionalidad, eso es, racionalidad. Había una racionalidad en la forma en que se movía un experto. Cuando entrenaba con alguien más fuerte que yo, lo primero que debía hacer era observarlo. Ruigerd era fuerte. Más fuerte que Ghislaine, probablemente. Y entonces, miré. Observé sus movimientos con atención y los imité donde pude. Ruigerd me ayudó en mi búsqueda para hacerme más fuerte. En medio de la noche, después de que Rudeus finalmente se durmiera, exhausto, Ruigerd se unía a mí para entrenar sin hacer un escándalo al respecto. Por supuesto, todavía me derribaba en cada pelea. Quizás fue difícil para él derribarme como lo hizo, dado lo mucho que amaba a los niños, pero me sentí segura al llamarlo maestro. Pasó un año desde que comenzamos nuestro viaje. Pensé que me volvería más fuerte. Era diferente del entendimiento al que pensé que había llegado antes, cuando me dijeron racionalidad, racionalidad, repetidamente por Ghislaine. A través de mi entrenamiento con Ruigerd, finalmente entendí el verdadero significado de la palabra. Anteriormente, no había visto un problema con los movimientos descuidados en la batalla, pero ahora entendía que todos y cada uno de los movimientos tenían un significado. Entonces, un día, logré derrotar a Ruigerd. En retrospectiva, parecía que había atraído su atención hacia otra cosa. Aún así, no me importaba que fuera una distracción lo que creaba la apertura. Finalmente le había dado uno. Ahora ya no sería un obstáculo. Podría caminar al lado de Rudeus. Sí, seguro que me dejé llevar. Rudeus desinfló fácilmente mi cabeza hinchada. De repente había adquirido un ojo demoníaco y no tuvo problemas para usarlo para sujetarme. Perdí contra él en un combate de combate físico sin magia. Fue un shock. Era una trampa, pensé, un juego sucio. De un solo salto, me alcanzó en un camino que había caminado durante años. Yo era un obstáculo tan grande como siempre. Lloré en secreto. Temprano a la mañana siguiente fui a la playa y sollocé mientras blandía mi espada. Ruigerd me dijo que no me preocupara. Rudeus era muy compatible con el ojo demoníaco que había recibido. Me dijo que si entrenaba, me volvería más fuerte. Que tenía talento y que no debería rendirme. ¿Qué talento? Todo lo que hicieron Ghislaine y Ruigerd fue mentirme. En ese momento, Rudeus me pareció grandioso. Brillaba tan grande y tan brillante que ni siquiera podía mirarlo directamente. Lo pondría en un pedestal. Quería alcanzarlo, pero me rendí en algún momento, pensando que era infructuoso. Eso cambió después de que cruzamos el continente Milis. Fue entonces cuando conocimos a Jess y supe que había técnicas de combate además de la lucha con espadas y la magia. Quería intentar aprender, pero me rechazó. En ese momento, me pregunté por qué. No pude aceptarlo.
Luego estaban los eventos en Millition. Quería demostrar que podía hacer las cosas por mí misma, así que fui a matar a las criaturas más simples, los goblins. Fue entonces cuando pude vislumbrar por primera vez mi propio talento. Luché contra esos extraños asesinos y los superé. En algún momento, comencé a crecer. Pero cuando volví a la posada, Rudeus estaba en el suelo. Cuando lo presioné para que me diera más detalles, descubrí que Paul estaba en la ciudad y que él y Rudeus se habían enfrentado. Aunque Rudeus no estaba llorando, cuando vi el alcance de su depresión, finalmente recordé que era 2 años más joven que yo. Sin embargo, a pesar de su edad, se había convertido en el tutor a domicilio de alguien tan egoísta como yo. Había tenido que celebrar su 10º cumpleaños lejos de su familia y se vio obligado a viajar por el continente demoníaco mientras cargaba con una carga como yo. Y entonces, su padre lo apartó. Absolutamente no podría perdonar eso. Como alguien cuyo nombre figuraba entre la nobleza de Asura, me prometí a mí misma que iba a acabar con Paul Greirat. Había oído hablar de la fuerza de Paul por mi propio padre. Era un espadachín genio que había alcanzado el nivel avanzado en estilo de dios de la espada, estilo de dios del agua y estilo de dios del norte. También era el padre de Rudeus. Aún así, no dudé de que podría ganar. Ghislaine me había enseñado a usar la espada, pero Ruigerd me enseñó a combatir. Si combinaba los dos, no había forma de que perdiera contra ese bruto. Sin embargo, Ruigerd me detuvo. Cuando le pregunté por qué, me dijo que se trataba de una pelea entre padre e hijo. Sabía que Ruigerd lamentaba lo que pasó con su propio hijo, así que decidí escuchar. Al final, Rudeus y Paul se reconciliaron. Era tal como había dicho Ruigerd. Pero lo diré de nuevo, no pude aceptarlo. No podía entender por qué Rudeus perdonó a su padre. Nunca podría haber perdonado a alguien así. Rudeus no habló mucho sobre eso, y Ruigerd tampoco me dijo nada. Ambos eran adultos. Desde allí, cruzamos hacia el continente central. Fue entonces cuando Rudeus comenzó a comer un montón más, tal vez porque había recuperado su espíritu. Como de costumbre, fue increíble. En un solo día, logró hacerse amigo del tercer príncipe y salvar a su familia. En cuanto a mí, lo único que podía hacer era atacar con Ruigerd. Como resultado, ayudamos a salvar a Rudeus, pero lo hicimos sin ninguna previsión. Después, Rudeus dijo cosas como, no hice nada, y ustedes realmente me ayudaron, pero a juzgar por lo que sucedió, podría haberlo hecho todo por su cuenta. Rudeus fue tan genial. Demasiado genial. Y solo se volvió aún más grande el día en que nos encontramos con el dios dragón. Durante el enfrentamiento con Orsted, Ruigerd y yo estábamos aterrorizados por lo que veíamos como la encarnación del miedo ante nosotros. Solo Rudeus no se vio afectado en absoluto. Incluso se las arregló para lanzar un ataque sobre Orsted, un oponente contra el que Ruigerd había estado indefenso. Mis ojos no pudieron seguir la magia que desató en ese entonces. Cuando Rudeus realmente se puso serio en la batalla, fue increíble. De hecho, logró luchar contra el hombre considerado el más fuerte del mundo, el dios dragón. Pero tan pronto como pensé eso, Rudeus resultó fatalmente herido y moría. Hasta entonces, pensaba que la muerte era algo irrelevante para nosotros. Rudeus era fuerte. No había forma de que muriera, y mientras lo tuviera protegiéndome, yo tampoco moriría. También teníamos a Ruigerd con nosotros, así que estábamos a salvo. Eso es lo que pensé. Estaba equivocada. Si esa chica que acompaña al dios dragón no hubiera hablado por capricho, o si el dios dragón no hubiera podido usar magia curativa, Rudeus se habría ido allí mismo. Estaba tan asustada. Ese incidente renovó mis temores de ser una carga. Ahora, Rudeus se estaba volviendo divino. A pesar de que casi lo matan, se mostró completamente indiferente al respecto. Solo 3 días después de casi morir, estaba anticipando un encuentro futuro con el dios dragón y practicando nueva magia para prepararse para él. No pude comprender eso. No podía, y estaba asustada, así que me quedé a su lado. Sentí que si no me quedaba con él, desaparecería y me dejaría atrás. Luego nos separamos de Ruigerd. Ruigerd dijo que vencer al dios dragón era imposible, pero ahí mismo, al final, me enseñó algo. Me recordó la técnica que había usado el dios dragón.
quedó grabada en mi mente la forma en que había desviado mi ataque. Había un método detrás de eso. El dios dragón no era un monstruo desconocido. Era un maestro, pero estaba usando técnicas conocidas por el hombre. Finalmente, llegamos a casa y descubrí que no quedaba nada. Mi padre, mi abuelo y mi madre estaban muertos. Estaba destrozada. Después de todo lo que había sufrido para volver aquí, mi casa y mi familia se habían ido. Ghislaine y Alphonse estaban allí, pero se sentían distantes y formales, como si fueran personas diferentes. Todo lo que me quedaba era Rudeus y quería que nos convirtiéramos en una familia. Estaba impaciente. Su contrato para ser mi tutor había sido de 5 años, y ya habíamos superado ese punto hace mucho tiempo. Había terminado con su deber acompañándome a casa. No todos los miembros de su familia habían sido encontrados todavía. Estaba segura de que se marcharía de inmediato y me dejaría atrás. Solo lo sabía. Usé mi cuerpo para mantenerlo aquí. Dudó al principio y me preocupaba que no me aceptara. Rudeus siempre había estado interesado en mi ropa interior, pero nunca me miró mientras me estaba bañando. Incluso en el barco que viajaba al continente Milis, cuando podría haberme tocado, despojado de mi ropa, no lo hizo. Quizás no estaba interesado en mi cuerpo. Pasé todo mi tiempo practicando la espada y carecía de la feminidad que tenían otras chicas. Me pregunté si tal vez, a pesar de lo pervertido que era, en realidad no quería tener sexo con alguien como yo. Sin embargo, ese no fue el caso. Rudeus estaba excitado por mí, y verlo así también me excitó a mí. Entonces, conectamos nuestros cuerpos. Nunca lo había hecho antes, así que al principio fue doloroso, pero poco a poco comenzó a sentirse bien. En comparación, Rudeus parecía disfrutarlo desde el principio. Y, sin embargo, a la mitad se fue debilitando y debilitando, como si fuera a romperse. Fue entonces cuando me di cuenta, una vez más, de que Rudeus era más pequeño que yo. Allí abajo era bastante robusto, pero era más bajo que yo y de complexión más ligera. Era tan joven y, sin embargo, siempre me había protegido. Pasó todo el viaje curando mi mareo cuando estábamos en el barco, y estaba increíblemente exhausto cuando desembarcamos. ¿Cómo podía estar bien después de montar algo tan atroz? No había manera. Así es, si Rudeus no hubiera gastado tanta energía en curarme, entonces tal vez Gies no lo hubiera superado esa noche. Comparado con eso, ¿qué era yo? Me había vuelto más poderosa. Me había vuelto bastante decente en el manejo de la espada. Pero me quedé tan atrapado en mi imagen de la magnificencia de Rudeus que ignoré lo pequeño que era en realidad. Al final, usé mi ansiedad por perder a mi familia como una excusa para obligarme a él y lo traté mal en la búsqueda de mi propio deseo. Lo diré de nuevo. Amaba a Rudeus. Pero no estaba en condiciones de estar con él. Solo sería una carga para él. Nos habíamos convertido en familia, pero no podíamos ser más que eso. No podríamos ser marido y mujer. Era como él había dicho, éramos mejores como hermano y hermana. No estábamos bien equilibrados. Incluso si estuviéramos juntos, seguiría reteniéndolo. Por ahora, sería mejor si pasáramos un tiempo separados. Este pensamiento se me ocurrió de forma natural. Mientras estuviera con él, aprovecharía su amabilidad. Las dulces sensaciones de la noche que habíamos pasado juntos aún perduraban en mi cuerpo, tanto que lo ansiaba. Esto era característico de la familia Greyrat, aunque inesperadamente, Rudeus podría no compartir esas inclinaciones con tanta fuerza. Estaba haciendo todo lo posible por seguirme, pero a este paso, la fiereza de mi deseo podría confundirlo. No podría hacerle eso. No tenía intenciones de hacer lo que dijo Alphonse y casarme con otro hombre. Era demasiado tarde para que me dijera que viviera como la hija de una familia noble. Que me dijeran que hiciera sacrificios por los ciudadanos de la región cuando ni siquiera sabía realmente que esos ciudadanos no me atraía. Mi abuelo, mi padre y mi madre se habían ido. La región de Fitoa se había ido. ¿Qué sentido tenía? Descartaría el nombre de Bóreas. Pero yo seguía siendo nieta de Sauros e hija de mis padres, por lo que seguiría viviendo con voluntad de hierro. Me voy a hacer más fuerte, resolví. Me separaría de Rudeus y seguiría entrenando. No me detendría hasta que pudiera estar a su lado.
No tenía que ser capaz de derrotarlo. Pero al menos, quería convertirme en una mujer que se ajustara a su estatura. Una que no permitiría que la gente murmurara a sus espaldas si se acercaba a él. No tenía la astucia de Rudeus, así que, en cambio, buscaba el poder. Ghislaine, Ruigerd y Jess habían dicho que tenía talento con la espada y que confiara en sus palabras. Seguiría la recomendación de Ghislaine y me dirigiría al santuario de la espada. Allí, me convertiría en una espadachina poderosa y precisa. Una espadachina, yo, y un mago, Rudeus. La pareja tradicional era al revés, pero a los dos nos parecía bien. Creceríamos, nos haríamos más fuertes y nos volveríamos a encontrar. Entonces daríamos el siguiente paso en nuestra familia y nos convertiríamos en marido y mujer. Tendría a sus hijos y viviríamos felices para siempre. Ahora bien, ¿cómo voy a decirle adiós? Rudeus fue un excelente orador. No importa lo que trate de decir, él podría detenerme. Podría intentar venir conmigo porque le preocupaba que yo estuviera sola. Quizás debería dejar una nota. Pero conociéndome, probablemente dejaría algún tipo de rastro cuando lo hiciera. Podría usar eso para localizarme, y sería un desastre. Necesitaba seguir adelante. No quería retenerlo. En momentos como estos, era mejor actuar como los espadachines de todas las historias y marcharse en silencio. Pero Rudeus siempre estaba hablando interminablemente sobre informes, comunicación y discusión. No quería que me odiara. Está bien. Dejaría algo breve. Entonces, seguramente, Rudeus lo entendería. Punto de vista de Rudeus. Buenos días a todos. Sí, buenos días a todos los vírgenes, es una gran mañana. Dicen que solo está permitido seguir siendo virgen mientras estás en la escuela primaria, así que, ¿qué hay de ustedes, chicos? ¿Oh, yo? No soy tan bueno. Ja, ja, pronto cumpliré 13. Si convertimos eso en años escolares, eso significa que ya estoy en la escuela secundaria. Jaja. Además, hola a todos los que no son vírgenes. A partir de hoy, soy uno de ustedes. En otras palabras, ahora soy un normal. Nunca pensé que me uniría a ustedes, pero espero que me den una cálida bienvenida, ya que solo soy un principiante. Como dicen, los ricos se preocupan por las ganancias y luchar solo trae pérdidas, así que seamos amigos. Había escuchado rumores de que los Onaol se sentían incluso mejor que el cuerpo de una mujer real, pero eran todas mentiras. Además, a los Onahol les faltaban varias cosas, como labios reales y una lengua. Vista, oído, tacto, gusto, olfato, había algo en el sexo que satisfacía los 5 sentidos. Nota, Onahol, juguete sexual masculino, conocido en español por masturbadores. Había un dicho en mi viejo mundo, no actúes como si fueras su novio solo porque tuviste sexo una vez. Entendí lo que la gente quería decir con eso, pero, y no estoy muy seguro de cómo decir esto, pero cuando envolví mis brazos alrededor de su cintura y la acerqué, ella deslizó los suyos alrededor de mi espalda y me devolvió el abrazo. Podía escuchar su respiración entrecortada en mi oído, y cuando miré su rostro, nuestros ojos se encontraron. Si besaba alrededor de su boca, sacaba la lengua, y era una inundación arriba y abajo. Realmente sienten que se pertenecen el uno al otro en ese momento. Supongo que no es solo físicamente, sino mentalmente satisfactorio. ¿Querer el uno al otro y entregarse el uno al otro? Aquellos de ustedes con mucha más experiencia probablemente estén pensando, no se dejen llevar solo porque lo hicieron una vez. Pero no pude evitarlo. Quería actuar como si fuera su novio. Eris probablemente también quería actuar como si fuera mi novia. Vaya, lo siento por eso. Eso probablemente fue demasiado estimulante para ustedes, los vírgenes. Qué grosero de mi parte. Basado en mi propio sentido interno del tiempo, había tenido sed durante 47 años, así que estaba un poco emocionado ahora que finalmente había conseguido lo que quería. O tal vez era más exacto decir que había perdido lo que quería. Hace mucho tiempo, pensé que trataría de mantener la calma incluso si lograba perder mi virginidad. Aps. Supongo que me equivoqué. Oh, ¿ya es tan tarde? Lo siento, tengo una cita con mi novia para hablar de almohadas esta mañana.
Estoy seguro de que esta noche lo pondremos caliente y pesado. Quizás también nos deleitemos por la tarde. Vamos, Eris, es de mañana. Despierta. Si no te despiertas, voy a hacerte una broma, pensé en broma. Excepto que ella no estaba allí. El espacio en la cama a mi lado estaba vacío. Bueno, ella solía ser una madrugadora, después de todo. Qué lástima. Hasta aquí la tradicional charla matutina en la almohada y la posterior pausa para el café. Uf. Me levanté. Hubo un agotamiento agradable en el área alrededor de mis caderas. Fue una tranquilidad saber que lo que sucedió anoche no fue solo un sueño. Una sensación verdaderamente deliciosa. Encontré mis pantalones, pero faltaba mi ropa interior. O bien, me acabo de poner los pantalones sin ella, y como las bragas de Eris estaban al lado de la cama, las guardé en el bolsillo. Luego me puse una chaqueta y solté un gran bostezo. Esto es bueno. Nunca antes había tenido una mañana tan refrescante. En ese momento, me di cuenta de que había algo esparcido por el suelo. Había algo rojo esparcido por todas partes. Fue cabello. Cabello carmesí que había caído por todo el suelo. ¿Qué diablos es esto? Agarré un mechón de cabello e intenté olerlo. Era el mismo aroma que había captado mucho anoche, el aroma de Eris. ¿Qué? Confundido, miré frente a mí y vi una sola hoja de papel. Lo agarré y leí las palabras garabateadas en él. Los dos no estamos bien equilibrados en este momento. Me voy. Digerí esas palabras con cuidado. 1 segundo. 2. 3. Salí volando por la puerta. Miré en la habitación de Eris. Allí no había equipaje. Salí y entré al cuartel general, donde encontré a Alphonse. Oye, señor Alphonse, ¿dónde está Eris? Se fue de viaje con Ghislaine. Ah, ¿a dónde? Alphonse me miró con fría indiferencia en sus ojos. Luego, dijo lentamente, me dijeron que se lo mantuviera en secreto. Ah, entonces es así. ¿Por qué? No lo entendí. ¿Por qué rompió conmigo? No, ella me abandonó. ¿Ella me dejó atrás? ¿Familia? ¿Qué? Pasé una semana entera sentado sin poder hacer nada, completamente estupefacto. De vez en cuando, Alphonse venía y me regañaba para conseguir un trabajo o algo. No pensé que quedara nada en la región de Fitoa, pero poco a poco se estaban construyendo pequeñas aldeas en desarrollo a poca distancia del campo de refugiados. La gente incluso estaba comenzando a cultivar trigo. Según las instrucciones de Alphonse, usé magia de tierra para construir un muro defensivo alrededor del campamento. El río amenazaba con inundarse con su terraplén erosionado, así que creé un dique. El progreso fue gradual, pero la restauración estaba en curso. Aparentemente, los esfuerzos serios de reconstrucción comenzarían después de que la gran cantidad de personas de mi misión terminaran de emigrar aquí. Eris eligió la muerte para sí misma. La persona conocida como Eris Boreas Greirat ya no existía. En su lugar, ahora estaba simplemente Eris. Alphonse dijo que su decisión causaría varias complicaciones, por lo que cualquier anuncio oficial de su destino se pospondría unos años. Probablemente estaba actuando por órdenes de Darius. No es que me importara. A pesar de que Eris se había ido de repente, la expresión facial de Alphonse no dio indicios de que le molestara en absoluto. Medio en broma, le dije, es una pena que Eris escapara, pero él simplemente lo desvió con indiferencia diciendo, de todos modos, tengo que trabajar para la recuperación de la región de Fitoa. Necesitaba hacer más preguntas para manejar mejor la situación. Sin embargo, con Eris fuera, me sentí más o menos apático acerca de las cosas. Si los nobles querían luchar por la autoridad o lo que fuera, eran bienvenidos a hacerlo. Pensé profundamente en por qué se fue Eris. Reflexioné sobre mis palabras y acciones esa noche. Sin embargo, no importa cuánto traté de dar marcha atrás, lo único que permaneció en mi mente fue nosotros haciendo el amor. Fue como si ese momento ahogara todos los demás detalles de esa noche.
Quizás fui realmente malo en eso. Simplemente seguí mis deseos cuando tomé la iniciativa, así que tal vez ella se sintió desilusionada por cómo se desarrollaron las cosas. No, eso sería extraño. Yo fui quien fue a por ello, pero ella fue quien me invitó. No, no fue eso. Su cariño por mí acababa de agotarse. Al recordar los últimos 3 años, me di cuenta de que nuestro viaje estuvo plagado de fracasos. Llegamos aquí al final, pero eso fue en gran parte gracias a Ruiger. Eris debió odiar la idea de ser perseguida por todos esos fracasos durante otros 2 años. Por eso había cumplido su promesa temprano y se despidió. No tenía idea de por qué actuó como si hubiera un significado más profundo detrás de sus acciones, pero por el momento, esa fue la conclusión a la que llegué. Al final, realmente no había crecido en absoluto. No era de extrañar que sus sentimientos por mí se hubieran desvanecido. Fue entonces cuando de repente recordé que tenía otra misión propia. Ah, eso es correcto. Necesito buscar a Zenith. Y así fue como partí hacia la parte norte del continente central. Fin del capítulo 13.